con algunas preocupaciones, pero también para que nos escucharan nuestros planteamientos de esta larga lucha que hemos dado las agrupaciones por 50 años. Y nuestras preocupaciones son, primero, la iniciativa que se presenta sobre, en una forma soterrada a la derecha, que tiene que ver darle libertad a los 75 años a los presos. Pero esa iniciativa tiene nombre y apellido militar, porque la mayoría de ellos caben en esta iniciativa de los 75 años. O sea, lo que han buscado impunidad de forma permanente, hoy día ven la ocasión que a través de la Constitución, además que no es una iniciativa, una propuesta de constitución, se buscan otros mecanismos, por lo cual nuevamente reiteramos, así como el Ejército, la Fuerza Armada ha mantenido el pacto de silencio, la derecha no pierde su tiempo en buscar, ya que no pudieron salvarlo de la cárcel en los crímenes abominables que cometieron, buscan la forma de que se vayan tranquilamente a sus casas. También dejar claro que en la Constitución sagradamente se tienen que respetar y llevar adelante los tratados y convenios internacionales. Hacía memoria al interior en mi ponencia que hay que recordar de dónde nacen la ley humanitaria internacionales, los tratados y convenios internacionales, que a través del genocidio de un pueblo. Y a través de ese genocidio a ese pueblo es que se juntan los estados para ver la forma de que nunca más se repita. Por lo cual la persona o el partido que presente esta iniciativa atenta contra todo lo que tiene que ver el resguardo de un pueblo o de las personas de un país, y que puedan hacer lo que quieran cuando ellos quieran, así como lo hizo Sebastián Piñera el 2019 al sacar a militares a la calle, el violentar sistemáticamente los derechos. Por lo cual esa es nuestra preocupación en términos de eso. Pero también hacer propuestas como agrupación en lo que es la demanda de verdad y justicia, que tiene que ver con la garantía de no repetición. La deuda que no han cumplido los gobiernos o el Estado tienen la oportunidad a través de esta Constitución de proponer medidas para que nunca más en nuestro país se vuelvan a violar los derechos humanos. Ese es el sentido que tiene esta participación en esta ponencia, en este evento. Es gravísimo porque además estamos hablando de beneficios carcelarios. Los beneficios carcelarios no le llegan a los victimarios de condenas de violación de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, por lo tanto ellos no pueden, ni deben, ni tienen derecho a acogerse a beneficios carcelarios como indulto, como salir los domingos, porque es por eso, lo dice tal, crímenes contra la humanidad. Y lo que busca la derecha está marcando más allá de estos crímenes, de esta dictadura que vivió 17 años sometiendo al pueblo al terrorismo de Estado, impunidad futuro, porque no puede, es una demanda. Presenten un proyecto de ley y lo plantean en el Congreso, pero rango constitucional, ahí donde yo digo, tiene nombre y apellido. Jamás harían algo por los delincuentes comunes, porque si no se habrían preocupado en la forma paupérrima, terrible que viven en las cárceles, y en vez de salir una persona con la cárcel, el castigo que se le da mejor, sale peor. Por lo cual eso es lo que busca la derecha. Y digo la derecha más reaccionaria, con rasgo constitucional, es realmente, tiene que ver, es marcar para siempre la impunidad en los crímenes que no se han cometido o se puedan cometer. Y siempre lo han cometido en el país, acá ellos. Gracias. Gracias.
Bien, buenas tardes a todos. Quisiéramos expresar por lo acontecido el día de hoy, en orden a que se nos ha informado de que la derecha ha manifestado su decisión de no realizar una consulta por parte del Consejo Constitucional a los pueblos indígenas en aquellos puntos que nos afectan directamente y por lo tanto ha decidido desatender el criterio técnico y jurídico de parte del organismo especializado que se ha dado al Estado de Chile, radicado en el Ministerio de Desarrollo, la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas. Esto marca un punto de inflexión. No podemos sino manifestar nuestra preocupación, nuestra molestia y nuestra decepción respecto de estas bancadas, ya que viene a dar un portazo en la cara a las pretensiones de los pueblos indígenas de tener mayores grados de participación, de ser oídos en este proceso constitucional. Se vulneran tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes, lo que va a generar seguramente una controversia de índole jurídica, pero sobre todo una mala señal política hacia los pueblos indígenas. Le va a restar legitimidad a este proceso y seguramente van a haber voces que no van a estar llanas a participar de este proceso y algunas seguramente no van a querer seguir participando. Por lo tanto, es altamente negativa la respuesta dada hoy día y la opinión pública tiene que saber que hasta últimas horas de ayer nosotros mantuvimos nuestra disposición a dialogar e incluso le hicimos una propuesta de carácter técnico que consistía en una propuesta intermedia, flexible, para realizar una consulta en el plazo lo más acotado posible o incluso un mecanismo ratificatorio de acuerdos ya realizados entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas en consultas anteriores, como es la consulta del año 2017, impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet, consulta que cumplió los estándares internacionales y nacionales respecto de estas materias, en donde se habían abordado algunos de estos temas, como el reconocimiento constitucional, en donde había un pleno acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, en materia de participación, en materia de interculturalidad y en casi todas las materias que también estaban acá y que se van a discutir en base al anteproyecto. Esto podía haberse realizado, según nuestros cálculos, habiendo voluntad política y coordinándose con los organismos competentes en un plazo no superior a 1 mes y medio. Le dimos las propuestas, le entregamos ayer también las propuestas por la mañana y estas también fueron desestimadas. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido acá entregando siempre todos los elementos que obran en nuestro poder, toda la experiencia que tenemos en estas materias y hemos hecho todas las propuestas técnicas necesarias. Por lo tanto, no queda sino lamentar esta decisión. Insistimos, es un punto de inflexión que lamentablemente va a marcar en las próximas semanas el inicio de las votaciones, de las negociaciones y sobre todo el espíritu que habíamos construido en orden a generar un consenso mayor y con este consenso ir avanzando en construir una propuesta constitucional que represente a la mayoría de los chilenos y también, por cierto, incluir a los pueblos indígenas. Por lo tanto, reiterar esa molestia y esa decepción hacia los sectores de la derecha que hoy día rechazaron esta propuesta. Eso. Sí.
quiero expresar a nombre de la bancada socialista nuestra solidaridad con el consejero indígena que representa en este Consejo Constitucional a los pueblos originarios. Expresar también nuestra molestia, yo diría nuestro repudio a una conducta intransigente de parte de las bancadas de la derecha. Había suficiente espacio, disposición para buscar una fórmula razonable que permitiera escuchar, conocer la voz de los pueblos originarios en este proceso constitucional. Lamentablemente ello no ocurrió y lo lamentamos profundamente por dos razones que quiero poner sobre la mesa. La primera es porque se excluye a los pueblos originarios, que representan más del 10% de la población chilena, pero también porque la señal que nos da la derecha es de intransigencia, de incapacidad de dialogar para ofrecerle a Chile una constitución nueva, moderna, integradora y representativa de nuestra diversidad. Por esa razón, a pesar de este mal rato, nosotros vamos a continuar con nuestra conducta de trabajar hasta el último día para que podamos cumplir exitosamente nuestro mandato. Yo hago un llamado a la reflexión a republicanos y a Chile Vamos. Esta no es la forma de escribir una nueva constitución. Avasallar a una minoría circunstancial sin duda va a tener impacto negativo sobre el futuro del país. Por eso reiteramos el llamado a la reflexión, a la cordura y sobre todo a entender que una constitución no se escribe solo a partir de una sola mirada. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el interés al acompañarnos en esta conferencia. Lo que quiero hacer en mi condición de vicepresidente del Consejo Constitucional, que represento a la bancada Unidad para Chile, es también expresar mi solidaridad con nuestro consejero, Aliwen Antileo, quien solicitó que el Consejo Constitucional considerara llevar adelante un proceso participativo de modo que pudiéramos conocer la opinión de los pueblos originarios respecto de las disposiciones que en el anteproyecto se refieren específicamente a sus intereses y derechos. Y que además se considerara en la discusión los resultados de la consulta que se llevó a cabo con el proceso constitucional que tuvo lugar en el segundo periodo de la presidenta Bachelet. La verdad es que no hubo disposición para ello. No he concurrido por lo mismo con mi voluntad en esta decisión y ciertamente se ha adoptado de acuerdo a las normas reglamentarias, pero me parece también a mí necesario y oportuno señalar que no he concurrido y que hice todos los esfuerzos porque tuviéramos un camino intermedio, porque no lo tuviéramos que decidir de la manera que se ha hecho, pero que no se logró finalmente. Eso es, y muchas gracias. Simplemente apoyar las palabras de Aliwen y de mis compañeros que han hablado. En este momento no hubo disposición ni voluntad para encontrar un camino que permitiera a este Consejo en representación de Chile escuchar las diversas a la diversidad que existe en nuestro país, escuchar a los pueblos originarios. Nosotros pedimos que votáramos acerca de si había disposición y se nos negó la posibilidad de que hubiera un pronunciamiento al respecto. Se quiso simplemente apegarse a aquello que establece el reglamento y sin embargo se soslayó aquello que fue la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social, aquello que son los mecanismos que se establecen por la vía del derecho internacional. Existe acá una obligación internacional que obliga al Estado de Chile
y el Consejo Constitucional es un órgano del Estado de Chile. Por lo tanto, nos parece que lamentamos mucho que no haya habido voluntad para escuchar a la diversidad y la pluralidad que compone al pueblo de Chile. Eso. La voluntad de diálogo siempre ha existido, tanto así que una decisión que era interpretación de la mesa exclusivamente, para responder a un oficio de un consejero, se abrió a todos los delegados, para justamente que hubiera diálogo. Eso es lo primero. En segundo lugar, se sometió a votación una pregunta muy concreta, que era si es que los consejeros constitucionales, si es que el Consejo Constitucional tenía o no las atribuciones constitucionales para poder realizar una consulta indígena. Esa fue la pregunta. A esa pregunta, los consejeros del mundo de la oposición dijimos que no teníamos las facultades. Y de hecho, el artículo 144 de nuestra Constitución actual es bien clara en señalar que el Consejo Constitucional tiene como un único objeto el discutir y redactar una propuesta de constitución. Como sabemos, en el derecho público solo se puede hacer lo que está expresamente permitido, y por lo tanto nosotros lo que hicimos fue ratificar, en el fondo,
la interpretación que hizo la Secretaría del Consejo Constitucional, que mediante un informe en derecho bien fundado, también dijo que no teníamos las atribuciones ni las facultades para realizar una consulta indígena. Eso fue a lo que nosotros volvimos a afirmar, en el entendido de que esa es la única pregunta que se debía responder. Porque esa fue la pregunta que se hizo por parte del consejero mediante el oficio, de que si se habían hecho los mecanismos y de no haberse hecho cuáles eran los fundamentos por no haberlos hecho. El fundamento es que no teníamos las atribuciones. Eso no obsta de que están todas las intenciones, están todos los ánimos de poder realizar mecanismos de participación ciudadana también para las personas indígenas, lo que no tiene nada que ver con lo que es una consulta indígena propiamente tal. Y esa distinción es la que hay que ser bien clara. ¿Cree que exista, tomando en cuenta que el proceso dura hasta noviembre, algún espacio de tiempo para poder desarrollar algún tipo de acercamiento en ese sentido con la población indígena, tomando en cuenta que son el 12% de la población chilena? Los mecanismos de participación han existido y se puede seguir profundizando durante el proceso. Y eso siempre va a haber apertura para ello y se pueden utilizar insumos de otros procesos, digamos, que han existido hasta ahora. Lo que no podemos hacer es arrogarnos facultades que no tenemos, atribuciones que no tenemos y pasar por encima de la Constitución que nos rige. Y lo que tampoco podemos hacer es generar falsas expectativas, como ocurrió en la convención pasada, que se dijo que iba a haber una gran participación, pero donde participó solo el 0,6% del padrón indígena, más encima participación que llegó después de haberse deliberado y aprobado las normas. Eso, de los errores se aprende y no podemos volver a cometer los mismos errores. Con la diferencia de que en este proceso, a diferencia de la convención pasada que podía autorreglamentarse, mete el reglamento, nosotros estamos bajo un reglamento que estableció el Congreso Nacional. Y además, obviamente, también bajo una constitución que es muy clara de señalar su artículo 144, que no podemos hacer otra cosa que no sea discutir y escribir una propuesta de constitución.